Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos, nuestra conversación urgente sobre la contingencia de todos los miércoles en la noche, como siempre en vivo en CNN Chile, con nuestros panelistas, Paula Vial, Jorge Rázuriz, Willy Díaz, Alberto Mayol. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos de inmediato a revisar las candidatas a frase de la semana. Recuerden que son ustedes quienes eligen cuál es la frase más llamativa, más destacada de la semana, y también son ustedes quienes nos envían sus comentarios con el hashtag #GatoCiudadanos. Está apareciendo en todo momento en pantalla lo que ustedes nos dicen. La primera candidata a frase de la semana es de Evelyn Matei, que se ha desvivido por hacer sentir a la gente de RN, hacerle sentir el cariño, la amistad, el aprecio hacia Renovación Nacional. Pero, incluso con las mejores intenciones, de pronto se provocan algunos problemas en terreno. Evelyn Matei. Aquí estamos con los dos candidatos al distrito, el actual diputado Felipe Salaverry, que es de la UDI, y el candidato a diputado González del Río. Se me olvidó tu nombre. Gonzalo, siempre se me olvida. Gonzalo, que es un gran amigo también, Gonzalo Díaz del Río, que es el candidato de Renovación Nacional. Pequeño problema, un pequeño lapsus de memoria. Quien le lleva la contabilidad de todas estas cosas a Evelyn Matei, seguro lo está notando en este minuto en su casa, es Carlos Larraín. Vean, es la segunda candidata a frase de la semana. Lo que les pasa es que les vino pidulle. ¿Por qué? Porque Cruz Coque tiene muy buenos cifras. Están con un ataque de pidulle, y el pidulle socialista es letal, oye. Es una variedad del pidulle. Ya. Esa es la versión de Cruz Coque hablando de el pidulle socialista a raíz de las críticas del PS a la candidatura de Luciano Cruz Coque como candidato a senador por la región de Antofagasta. ¿Qué dijeron en el PS que motivó esta respuesta? Escuchamos a su secretario general, Francisco Javier Díaz. El ministro Cruz Coque fue ministro, por algo uno le dice ex ministro, y por algo me encontré con él, permítame una anécdota, hace cerca de un mes, él estaba de espalda, yo le dije ministro, y el ministro se dio vuelta y me saludó con mucho afecto. Tercera candidata, la frase de Francisco Javier Díaz. Y cuarta candidata, frase de la semana, un invitado internacional, el Papa Francisco, diciendo que él no es quien para juzgar a los gays. Una persona gay che cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? ¿Quién soy yo para juzgarlo?, decía el Papa Francisco. Ahí están Evelyn Matei, Carlos Larraín, Francisco Javier Díaz y el Papa Francisco, los cuatro candidatos. Alberto. La mejor frase, a mi juicio, es la del Papa, pero yo no voto por papas, así que no voy a votar por él. La que le sigue con claridad, en todo caso, Carlos Larraín. Salvo que fueras cardenal. El ciudadano Carlos Larraín, por quien uno puede votar, aunque no lo haría jamás, pero por lo menos, efectivamente, su frase es muy interesante porque nos hace pensar sobre el pidui y el socialismo de un modo distinto. No lo había pensado yo, pero habría que investigarlo y pensarlo. ¿Tiene algún dato científico ahí, Carlos Larraín? Está interesante. ¿Will? No, mi frase es la de Francisco Díaz, porque encuentro que lo básico y lo elemental de tratar de instalar por sobre la institucionalidad que alguien es ministro porque le dice ministro y se da vuelta, me parece un poquito too much. Me parece un abuso de parte de Francisco Díaz de querer instalar de que Cruz Coque es ministro porque lo llamó por la espalda, le dijo ministro y se dio vuelta. O sea, eso me parece que es muy, muy infantil. Vamos a hablar ya de ese tema del ministro o no ministro Cruz Coque. Jorge. Yo me quedo con la que me provoca más risa, que es pidulle. ¿Ah? No sé qué habrá querido decir con pidulle socialista. No sabía que tenían partido político los pidulles. Es que andan todos juntos. Eso es. Eso debe ser. Yo la verdad es que no sabía. No sé de dónde vendrá. Pero andan en algunos lugares donde no se entiende muy bien esto. O sea, yo no entiendo muy bien la situación, pero bueno. Yo creo, fíjate, a diferencia, por cierto, de lo que piensa Willy, que el tema de Cruz Coque va mucho más allá de eso, y por supuesto creo que ofende un poco la inteligencia pretender que Pancho Díaz pretendía decir con ello que era ministro porque le respondía la palabra ministro, pero bueno, entiendo que lo vamos a tratar y espero que así sea porque me parece que es un tema muy interesante, así que yo me quedo con, me dio risa también la amistad de Evelyn Matei, y sus amistades son así, que por su historia pareciera que sí, ¿no? Pero me quedo con la del Papa porque me parece que yo tampoco soy cardenala, porque además, y es otra de las cosas probablemente a renovar, ¿no es cierto?, entre la Iglesia, pero no hay cardenalas, ni siquiera podría votar aunque... Pero eso dijo que no. Eso dijo que no en la entrevista que dio. Bueno, pero todo va evolucionando y interesante. Sí. Dijo que la mujer era la más importante, pero no tenía derecho a ningún cargo.
habrá que seguir avanzando, si nunca ha sido fácil para nosotras, así no, que podemos estar 2000 años más haciendo lo mismo. Bueno, pero tienes que justificar el voto, la Paula, pues. No, me parece que básicamente da cuenta de, no es ciertamente una característica de este Papa, me parece, lo progresivo en ese ámbito, ni creo que esto signifique que vaya a cambiar su forma de pensar ni la de la Iglesia, pero me parece interesante, ¿no es cierto?, que un comentario que no es espontáneo, que no surge sin darse cuenta, sin querer, y creo que tiene un sentido, como digo, interesante, que sumado a lo más progre en lo social, me parece que muestra una Iglesia que a lo mejor está atinando. Ya. 2 votos para Carlos Larraín, 1 para Francisco Díaz, 1 para el Papa Francisco. Ustedes son quienes definen cuál es nuestra frase de la semana. Partamos con el tema que ha monopolizado la atención de la opinión pública en estos primeros días de la semana, el paro de los recolectores de basura, que finalmente terminó esta mañana después de un acuerdo algo preliminar entre el gobierno y los recolectores. ¿Qué responsabilidades hay acá finalmente? ¿Por qué llegamos a esta situación de paro y cuál es la solución? A ver, yo creo que este tema huele mal, para ponerle un título, porque efectivamente estamos en una situación en la cual creo que no se ha hecho lo suficiente a través del tiempo, no se ha hecho lo suficiente para ponerle de verdad un marco regulatorio que salve el punto. Efectivamente, el tema de las licitaciones, y yo estoy de acuerdo en que ese tipo de actividades puedan ser desarrolladas por el sector privado, pero no de la forma en que se ha llevado ahora. Creo que la estructura de licitación está mal hecha desde el punto de vista de no poner exigencias respecto de los trabajadores y sus condiciones laborales. Es una pega distinta, hay que reconocerlo, no es una pega de un escritorio, no es una pega de gente arriesga su vida, arriesga los camiones, con una serie de exposiciones a enfermedades, creo que, y efectivamente tiene que tener un trato distinto en términos del marco regulatorio que domina las licitaciones. Y ahí hay que poner claro énfasis en resolver el problema de los trabajadores. Creo que aquí veía durante la tarde un tuit de que esto era una promesa de campaña en el 2008. Que en el 2008 se trató y no se resolvió, a pesar de haber sido un compromiso. El tema es si este es un tema del Estado o es un tema de las municipalidades. Yo creo que aquí hemos visto que las municipalidades han ido tratando de transferir sus responsabilidades al Estado. No solo esta, sino que educación al Estado, basura al Estado. Y se desvirtúa un poco lo que debe ser una buena municipalidad y una buena administración de la comuna. O sea, yo creo que tienes razón, Willy, la forma de las licitaciones, porque recordemos, la basura era una labor municipal realizada por empleados municipales. Y eso se empezó a licitar a empresas privadas, en que ganaba la que ofrecía más servicios por menos precio, sin ninguna de estas regulaciones de las que estás hablando tú, que yo creo que tienes toda la razón. A costa de los trabajadores. A costa, de alguna manera, de los trabajadores. De tal manera que ahí hay un problema de cómo se estructura una licitación para un servicio que antes era realizado directamente por trabajadores municipales. ¿Está bien que este servicio se privatice mediante las licitaciones o debería volver a ser ejercido directamente por los municipios? Yo creo que la cosa es con buenas normas que se licite para que sean varios los que ofrezcan el servicio y que se lo lleve el que ofrece mejor servicio, pero no a costa de los trabajadores. O sea, que las condiciones de los trabajadores hayan ciertos mínimos. Ahora, yo encontré muy interesante cuando los dirigentes planteaban: nosotros somos los últimos recogedores de basura. Porque ¿qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo que este país ha progresado. Ya no hay gente que quiera ser recogedor de basura. Ya se ve que eran personas un poco mayores, de hecho no habían gente muy joven. Y eso habla también del nivel de desarrollo del país. En un país donde la gente tiene mejores alternativas, hay ciertos trabajos que empiezan a ser no demandados. Y eso era el mensaje de ese dirigente. Yo creo que hay que poner condiciones para que
también sea un trabajo atractivo en términos de salario, de horario, de seguridad, de sanidad, etcétera. Pero puesto ese marco, yo soy de la idea de que esos servicios deben ser licitados. Alberto. Primero, los municipios en Chile obtienen del presupuesto nacional alrededor del 10% del presupuesto, cuando el estándar mundial es del 25 al 30%. Los municipios no tienen capacidad operacional real con la cantidad de funciones que por ley se les establecen. ¿Así sean gobiernos federales y estatales? Sí, claro. ¿Igual? Sí. ¿En la misma relación? Sí. Cuando son estados... Sí, incluso ahí que hay un nivel de descentralización aún mayor, habiendo organismos intermedios, los estándares mundiales son sobre el 25% siempre. Entonces, nosotros estamos muy lejos de aquello y además le hemos pasado una cantidad de cosas enormes. Se dedican a educación cuando no tienen ni siquiera capacidad para contratar a un equipo de personas que esté a cargo del tema educacional dentro... Creo que no hay más de 10 municipios en Chile que tienen un área de educación, por ejemplo. Entonces estamos hablando de situaciones donde obviamente los municipios están apretados. Lo interesante del caso es primero explicitar algo que aparece todos los días finalmente, pero nos cuesta mucho asumir, y es que hay un país que es el país más bien normal, donde estas cosas pasan sistemáticamente, donde los sueldos están muy cerca del sueldo mínimo, donde las horas de trabajo están muy cerca de Asia, donde las condiciones laborales son muy precarias, y donde en el fondo, y aquí hay una observación que Willy y Jorge hicieron, que yo quiero aclarar. O sea, en Chile la tendencia en todo el mundo, además esto es una cuestión que si no se regula pasa siempre, el único costo que uno puede bajar fácilmente es el costo de la mano de obra. Todos los otros costos son más o menos estables. Por tanto, si uno deja las condiciones para que gane simplemente la licitación a partir de un concepto de eficiencia mal entendido, ¿ya?, que es el concepto de eficiencia que se ha usado prioritariamente en Chile, que es básicamente que el municipio reduzca costos, digamos. Que reducir costos y a tratar de hacer más cosas con menos plata. Pero eso es lo mismo que acabamos de reivindicar nosotros con Jorge, pero resulta que eso no puede ser así. Bueno, pero resulta que eso pasa en todos lados, y para que ustedes digan eso, tendremos que meternos en una cuestión que es mucho más completa, que tiene que ver con reestructurar toda la relación entre aparato de Estado, prestadores privados y todo ese tipo de relaciones. Ahora, si están de acuerdo, fantástico, pero resulta que pasa en la minería, pasa en todos lados, que tenemos sueldos muy distintos, produciendo incluso combates y luchas, conflictos dentro de los mismos trabajadores porque tienen distintos tipos de prioridades. Pero ¿por qué yo creo que hay que distinguir acá dos cosas. Uno que tiene que ver con las condiciones en el rubro, digamos, en el área, y como ese muchas otras concesiones, y que es un tema que quiero comentar algo. Y lo otro es cómo se ha manejado este conflicto en particular, ¿no es cierto? Y la distribución de responsabilidades y asignación de responsabilidades, que ha sido también muy extraña, quienes han intervenido, la orden del gobierno de que el ministro del Trabajo nuevo, pobre, así... Eres generosa no decir extraña, ha sido penosa. Bueno, ya, te lo concedo, esta vez totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Pero que lo mandó ahí al matadero, este pobre ministro nuevo... que además asume responsabilidades que se supone son del otro. El empresario no aparece en lo público, al menos, con muchas responsabilidades, sino que la pelea es entre el gobierno y los municipios. Entonces es una cosa extraña. Pero en temas de concesiones de la basura en particular, en este caso, yo creo que efectivamente el problema de las concesiones tiene que ver con cómo se fijan, cómo se regulan las condiciones en el propio contrato, en la fase de licitación, desde luego, entonces, de los trabajadores, ¿no es cierto? No solo en la basura, es un problema que se da y se ha visto también en huelgas en estos otros días. Por ejemplo, las cárceles concesionadas, nada, no sé si se mantiene, pero había una respecto a los trabajadores de una de las áreas de la empresa concesionada, precisamente por la diferencia que se produce entre el personal de funcionarios públicos, digamos, que realizan tareas similares, y su paralelo en lo concesionado, en donde efectivamente el concesionario, para rebajar costos y obtener mayores ganancias, lícito, nadie lo discute, ¿no es cierto? Pero como no están fijadas esas condiciones, no existen reglas en relación a las condiciones laborales de los trabajadores mínimos, por ejemplo, en términos de remuneraciones, entonces es efectivamente el área donde se abarata. Pero la solución a ello, ¿no es cierto?, si se fijaran esas condiciones y se fijaran mínimos, por ejemplo, en esos términos, sería subir los impuestos, por ejemplo, en el caso de la basura, el impuesto de recolección, el impuesto que los particulares debiéramos pagar,
Y eso siempre es criticado. De hecho, en el caso de Transantiago, que se fijaron las condiciones en las bases, ¿no es cierto?, y en los contratos, los primeros en criticar que se fijaran de esa manera, que significaban terminar con muchas indignidades que ocurrían respecto de los choferes de estos microbuses, ¿no es cierto?, fue la derecha, diciendo que cómo era posible, ¿no es cierto?, que se pretendiera mejorar esas condiciones cuando significaba un mayor costo. Entonces, hay que asumir, es una mejora probablemente necesaria en todo lo que significa la intervención de los privados en estas tareas públicas, ¿no es cierto?, pero que tiene costos asociados y son costos que hay que Ahora, yo creo que financiar. hay dos cosas que tal vez de pronto se juntan y que son separadas. Una cosa es que evidentemente se tienen que cumplir todas las leyes laborales, los horarios de trabajo, las condiciones mínimas laborales establecidas por ley, por supuesto eso tiene que cumplirse. Pero un asunto distinto es que la licitación fije sueldos mínimos, digamos, a los trabajadores. Hago la pregunta, digamos, siendo un poco abogado del diablo. ¿Por qué aquí no debería regir simplemente la oferta y la demanda, el libre mercado y fijarse los sueldos entre trabajadores y empresarios de una empresa privada como se hace en las demás áreas de la economía? Probablemente porque son fondos públicos en primer lugar, ¿no es cierto?, y están abocados a tareas de orden público, particularmente en aquellos casos en donde se da este paralelo entre funcionarios públicos que cumplen tareas similares y privados en el ámbito cuando sea una prestación mixta, por ejemplo, en el caso de la Defensoría, que puedo tener más experiencia, ¿no es cierto?, hay un sistema mixto en donde hay defensores licitados y defensores que son funcionarios, y las diferencias que se producen alteran el sistema de manera importante, ¿no es cierto?, en términos de incentivos, en términos de forma de trabajo. Pero tú no necesariamente necesitas fijar que, por ejemplo, el sueldo no sea menor a, no sé, 500.000 pesos, sino fijar ciertas reglas, ¿no es cierto?, un porcentaje, por ejemplo, del monto asignado, algún sistema de reajustabilidad. O sea, yo no soy experta en economía, me tocó verlo con bastante detalle en el tema de las licitaciones de la Defensoría, ¿no es cierto? Y efectivamente es complejo, porque tampoco la idea es entrabar, ¿no es cierto?, y tener menos postulantes, por ejemplo, menos interesados, pero sí es claro que el servicio decrece en la medida que el espacio de ahorro es la remuneración del prestador. Aquí hay un problema, porque este es un mercado segmentado. Aquí hay un mercado segmentado de texto, donde existe un grupo de trabajadores de este sector de recolección de residuos domiciliarios que son municipales y que están afectos al estatuto administrativo. Porque hay no todas las municipalidades licitan, hay muchas municipalidades incluso que lo utilizan como programas de empleo. Entonces, ahí hay un mercado segmentado donde tienen una asimetría respecto de aquellos que funcionan por la licitación. Por lo tanto, al haber una segmentación de mercado, una segmentación de mercado, lo que tú tienes que tratar de hacer es de regular a lo que corresponde en función de esa segmentación. Por eso de ahí, y en mi opinión personal, yo creo que efectivamente esto es donde el Estado tiene que corregir esas distorsiones cuando hay segmentación de mercado, que hace que el mercado no funcione de forma correcta. Sí, lo que ocurre, al parecer, lo que ocurre por los argumentos que se daban, es que, por ejemplo, en la Municipalidad de Santiago hay un equipo de gente de recolección directa. Exacto. Y que tienen probablemente derecho adquirido, años de servicio, estatutos, y tienen condiciones muy buenas que se han acumulado a través de los años. Entonces, eso produce una distorsión respecto a las condiciones de los trabajadores que trabajan para empresas que han licitado. Yo creo que la cosa no va por el lado de fijar salario. Yo creo que la cosa va por fijar condiciones de trabajo. Y los salarios tienen que ser los salarios que correspondan, digamos, para las labores. Pero eso de decir, mire, en el sector público hay un chofer, que debe haber más de uno, que gana 1 millón o más de 1 millón de pesos. Entonces todos los choferes que contrata la municipalidad en licitaciones tienen que ganar igual que ese chofer. Y ese chofer a lo mejor tiene 20 años de trabajo, acumuló una serie de beneficios, y eso causa distorsiones, pero no es lo correcto. En la minería del cobre ocurre lo mismo. O sea, los trabajadores de contrata del cobre no pueden pretender ganar lo mismo que los trabajadores de Codelco. Los trabajadores de Codelco, a través de muchas luchas, han conseguido condiciones que no las tiene ningún trabajador en Chile. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? A ver, las distorsiones están en otro lado. O sea, las distorsiones no están en que haya trabajadores que ganen un buen sueldo. La distorsión está
en que supuestamente indica la teoría del mercado es que si hay un trabajo que es un trabajo difícil de hacer, que es pesado, que es complicado, que requiere muchísimo esfuerzo, ¿ya? Supuestamente ese trabajo, dado que se entiende que mientras más pesada es la carga, más se tiene que pagar, ¿ya? Debería tener una buena remuneración. Resulta que no acontece eso. No, porque ¿ya? eso depende de la disponibilidad del recurso. Y no acontece fundamentalmente porque aquí hay un problema que es de fondo, y es que todos los precios, aquí hay una gran mentira que establece la teoría económica liberal, que establece la idea de que los precios se regulan solos. Los precios siempre están regulados, o sea, los precios del trabajo están regulados. Los precios de los sueldos, a los gobiernos les complica mucho decir esto, pero esa es la verdad, todos los precios tienen niveles de regulación, se preocupan inmediatamente, nadie dice que se interviene el dólar, pero se interviene el dólar. ¿Ya? Nadie dice que resulta que en Chile hay precios fijados por ley, están los precios de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, fijados por la ley, establecidos linealmente de modo perfecto, ¿ya? Los precios de los funcionarios públicos, ¿ya? O sea, los precios existen fijados y se pueden fijar, y cuando se ven distorsiones que complican al país se toman las medidas. Aquí sencillamente lo que hay es un trabajo que empieza a aparecer. O sea, hoy día lo interesante de la discusión es otra cosa, lo interesante es que rápidamente este tema haya logrado el consenso de que hay que mejorar las condiciones laborales. Yo creo que eso es excelente y revela las condiciones en que estamos hoy día en la discusión en Chile, que es muy bueno. Esto hace mucho tiempo, hace no tanto tiempo atrás, 2 años atrás, esto habría significado que todos habríamos dicho, no, un momentito, aquí este es un trabajo que tiene mucha mano de obra disponible, es normal. Hoy día estamos diciendo lo contrario pero ¿sabes por qué estamos diciendo eso? Porque estamos con 6,2% de desempleo. Y el conflicto se produce entre el gobierno y los alcaldes. Y es muy interesante, porque antes el conflicto habría sido ambos unidos contra los trabajadores. Es muy interesante, porque tú has llegado a una conclusión, por un lado, erróneo. La razón por la que la discusión hace 2 años no se habría producido es porque hace 2 años, y hoy día se anunció por lo demás, hace 2 años, en esta fecha, no había 6,2% de desempleo. De hecho, ese desempleo, que hoy día se dio la cifra, existió en Chile hace 14 años. Hace 14 años, en esta fecha, hubo 6,2% de desempleo. Cuando hay poco desempleo, las condiciones de negociación de los recolectores de basura, de los trabajadores, del sector agrícola, de los trabajadores del sector agrícola, de todo el país, tienen condiciones para negociar mejores condiciones de trabajo, no solamente salario, sino que en todo tipo. Yo quiero saber qué le pusieron al agua, porque yo le encuentro razón, Alberto. Entonces quiero pedir que vean qué le pusieron al agua, porque ya le hice una concesión a la Paula y le encuentro razón. Le pusieron Keynes adentro. En que efectivamente, pero aquí hay algo, no sé qué, pero aquí hay un problema. Efectivamente, los precios son el mercado. Y esta es una caricatura que desde que yo pasé por la Escuela de Economía, que siempre la encontré una cosa media loca. El mercado no existe, como tampoco existen los monopolios. Son ficciones teóricas para poder entender la realidad que generalmente se da en el centro. Se da en los mercados oligopólicos, competencias imperfectas, y donde efectivamente Chile debe ser uno de los países que tiene mayor cantidad de precios regulados. La tasa de interés, el tipo de cambio, salario mínimo. Hay una serie de precios que en otras condiciones de teoría económica funcionarían libre, y en Chile no funciona libre. Por lo tanto, efectivamente, tenemos muchos mercados que están regulados, y no es pecado para la teoría económica, en mi opinión, regular el salario de alguna forma y homologarlo, como te digo, en mercados segmentados, homologarlo al estatuto administrativo de algunos que cumplen esa función. El problema acá es que esa simetría es la que genera tanto ruido, ¿no es cierto? Y entonces, mismas tareas, porque claro, es distinto a lo mejor una secretaria cuando una secretaria se desempeña en distintos ámbitos y entonces compararla con una de la administración pública es más complejo. Pero acá son exactamente las mismas tareas, ¿no es cierto? Con una simetría demasiado importante y donde uno sabe además que no genera un ahorro para el Estado a gran escala, porque simplemente es que el empresario, el concesionario, ¿no es cierto?, se lleva la diferencia ya barata por vía de los trabajadores, y eso es lo que molesta. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos con la campaña presidencial, la campaña parlamentaria, aquí en Ciudadanos, después de esta breve pausa comercial.
Estamos de vuelta en Ciudadanos para conversar ahora sobre la actualidad de la campaña presidencial y parlamentaria. Sin duda todos los ojos, mientras Michelle Bachelet está disfrutando de algunos días en Nueva York, vuelve el viernes, han estado sobre Evelyn Matei, sobre el despliegue de la candidata de la UDI y que Renovación Nacional tiene que ratificar todavía en su Consejo General del 10 de agosto. ¿Cómo han visto estos primeros días de Evelyn Matei en terreno nuestros panelistas, Alberto? O sea, yo creo que la candidatura de Evelyn Matei tiene un impulso inicial que ya se empezó a frenar, primero porque ahí está lleno de rumores respecto a conflictos y qué sé yo, y el nivel de roce es muy grande, pero además porque en el fondo empieza a predominar lo que es en el fondo, que es ella es una candidata que llega después de tres otros candidatos que van quedando fuera por distintas razones, que eran los candidatos realmente que tenían datos de presidenciable. Aparece ella y en el fondo no es una candidata que tenga la capacidad de entrar en competencia muy adecuadamente. ¿Tú no crees que sea mejor candidata que Alamando que Longueira? No tengo ninguna duda de que es peor candidata. ¿Peor? O sea, sí, claro. ¿Por qué? Porque primero ella no estaba en competencia, no era un nombre posible. O sea, en esta lógica de la competencia. ¿Tú estás hablando de lo que te gustaría o de lo que es? No, yo no hablo de lo que me gustaría, de lo que me gustaría de una cosa tan distinta que no hablaría ni siquiera de Evelyn Matei. No, pero se te ocurre que estaría hablando de Evelyn Matei. ¿Te gustaría que Matei fuera mala? ¿Te gustaría que no sea competitiva? No, me encanta. Yo lo oigo. Me cambiaron el agua porque esta vez no estoy de acuerdo con... No, pero discrepo totalmente, ¿sabes? Me cambiaron el agua. Sí, pero por favor, es una cosa muy simple. O sea, es tan obvio, ¿ya?, que resulta que teníamos un conjunto de candidatos que eran los posibles. Dentro de esos posibles, incluso Longueira era el último de los posibles, finalmente logra imponerse en una cuestión bastante heroica, queda afuera, y ahora aparece una candidata que tienen que sacarla efectivamente buscando, sin ningún consenso. Y eligen a una hija de un general de la Fuerza Aérea, a una muy buena economista, a una persona que no es UDI, ¿y qué? no es de los UDI que tú conoces, no es de los UDI que tú conoces, es liberal. Yo personalmente creo que Evelyn Matei va más allá de la UDI y quizás es la UDI, y por eso no la eligieron antes. Pero Jorge, es una cosa muy simple. Yo creo que efectivamente hace un trabajo mejor que Longueira, que es lograr conquistar parte de la votación de Renovación Nacional. Pero eso ya es muy bueno. ¿No? Eso es suficiente para no desangrarse de un modo así radical, pero resulta que la derecha tiene más o menos una votación blanda de un 20%, quizá un poquito más. La derecha no tiene una votación dura muy fuerte y ha vivido esa votación blanda con mucho éxito, ha sido muy exitosa en administrar esa votación blanda. Hoy día no lo está haciendo y no lo va a hacer. Y Evelyn Matei no es la persona para administrar esa votación blanda. ¿Tú estás hablando de la votación dura o la blanda? ¿La blanda cuál es? La dura está segura. La dura yo creo que una Evelyn Matei queda bastante firme, ¿no? Pero resulta que eso te da... Esa quedaba mucho más firme con Longueira. No, porque la votación dura de Renovación Nacional no quería nada. Si tú eres de derecha a derecha, tú prefieres a Longueira. La votación dura de los dos partidos, de Renovación y de la UDI, queda bastante firme con Evelyn Matei. Pero además esa votación dura no se va a escapar de Evelyn Matei, precisamente. La votación dura de cualquier lado vota igual. Mi teoría es que Evelyn Matei tiene las condiciones para apartarse un poco de la ortodoxia de la UDI. Ella las tiene personalmente, cosa distinta es que la dejen. Y mi teoría es que la deberían dejar, ella debería liderar, ella no debería decir, yo no me mando sola. A mí me gustan los líderes que sí se mandan solos, que solamente están pensando en el bien general y no están oyendo... ¿Estás hablando de lo que te gustaría? ¿Estás hablando de lo que te gustaría, Jorge? Y yo creo que ella tiene esas características y tiene un lado liberal, claramente, que lo ha expresado incluso en proyectos de ley, y con los cuales yo creo que puede atraer a un votante más liberal. Por lo tanto, los UDI ortodoxos votarían de todas maneras por ella. En Renovación Nacional, a mí no me cabe ninguna duda que la está apoyando. El presidente Piñera, ayer o anteayer, se fotografió con una cantidad de candidatos a diputados para sus campañas y a senadores, y parte de esas sesiones fue el compromiso de apoyar a Evelyn Matei. A ver, yo efectivamente, gracias por haberme cambiado el agua, yo creo que volvemos a la normalidad. Yo creo que Evelyn Matei es por lejos, en estas condiciones, bajo este escenario político, por lejos la candidata más competitiva frente a Michelle Bachelet, porque cambia el eje, es mejor que Longueira. En estas condiciones, por supuesto. Claro. ¿Cuáles son estas condiciones? Estas condiciones que no esté Longueira. ¿Ah?
Por supuesto que no esté Pablo. Yo creo que Pablo Longueira entonces era no es mejor candidato que Pablo. En estas condiciones, estoy hablando de estas condiciones, porque le cambia el eje, se acaba la diferencia hombre-mujer, empata en una cosa que la posicionó a Bachelet durante su campaña siendo mujer. Y hoy día esta es una campaña mujer contra mujer. Qué absurdo, como si Bachelet ganara o tuviera esa ventaja por ser mujer. En ese escenario, la Concertación ya tiene un problema, porque ya no van a poder maximizar un atributo que era muy obvio, propio de Bachelet. Hoy día hay historia común, hay biografía común, la familia de la presidenta, de la expresidenta Bachelet, la familia le ha prestado ropa política a Evelyn Matei y a la familia Matei. Entonces, aquí hay un cambio de escenario completo. Hasta la facha va a votar por Bachelet. ¿Paula? Yo creo que... Estoy de acuerdo, yo creo que es un eje completamente errado o la forma de escribir esas similitudes que ellas tienen. Son personas completamente distintas con una historia... No es lo que decía el artículo de la tercera el domingo. Lo hago mío. Muy bueno. Yo creo que ellos tienen vidas que han sido muy similares, han sido llevadas de manera completamente distinta, ¿no es cierto? Una en el exilio, otra en el gobierno militar. Tienen personalidades completamente distintas. Perdón, tienen Paula, características en su relación. Evelyn Matei fue funcionaria de gobierno militar. Pero es hija de Matei, por Dios. O sea, estoy hablando de proximidad e historias vitales. Ella lo dijo claro. Mi papá, yo soy yo. No hablé de trabajo de Evelyn Matei, dije de tu vida. Pero ¿por qué la vinculas a eso? Ellos tienen vidas completamente distintas, personalidades completamente distintas, son ambas mujeres, que es un atributo de Michelle Bachelet, que por cierto no es el único ni el más relevante, ¿no es cierto? Y en consecuencia, de la población. Por supuesto, pero su capacidad técnica es nula. Esa es la gran diferencia. La capacidad técnica de Bachelet es nula. Por lo mismo, creo que plantear, ¿no es cierto?, hoy tratar de hacernos creer a todos que ustedes están convencidísimos de que no hay mejor candidata que Evelyn Matei y que al parecer se habían equivocado antes, ¿no es cierto?, no haberla elegido ella desde el inicio, que era lejos la mejor competidora para enfrentar a Michelle Bachelet, es un absurdo. Yo nunca he dicho y claramente el escenario que tenemos hoy es efectivamente el de una candidata que empieza con ciertos bríos que ya al poco andar se va visibilizando con muchos problemas, y que creo yo que no es mejor candidata que el resto, ¿no es cierto?, que no es un mal nombre, no es una mala candidata, desde luego, ¿no es cierto?, es alguien que puede al menos dar una pelea, que tiene mucho nivel de conocimiento en la población, y que en el nivel de conflicto que existía puede a lo mejor no ser un mal nombre, pero que no tiene posibilidades reales, ¿no es cierto?, de una pelea en esos aspectos que además ustedes señalan, ¿no es cierto?, como que son tan importante. Hoy, por ejemplo, hablamos del tema de si podía traer un electorado mayor o salirse un poco de la ortodoxia, como decía Jorge. Por ejemplo, hoy habló de un sueldo mínimo de 250.000 pesos durante su gobierno. Cuando era ministra del Trabajo, lo había dicho, lo dijo en una entrevista en CNN Chile, de hecho, que un sueldo mínimo de 250.000 pesos era impracticable, porque, por ejemplo, lo primero que iba a pasar es que todos los call centers se iban a ir de Chile. Ese es el tipo de pronto, aperturas un poco mayores que podría tener Evelyn Matei para captar un público distinto. A ver, yo creo que no solo Evelyn Matei, todos los candidatos, generalmente cuando toman posiciones de representación como esta, también tienen una mirada distinta sobre los temas. Aunque se contradigan con lo que decían sobre el mismo tema hace un par de meses. Por supuesto, ¿sí? ¿Qué tiene de malo eso? Lo hace la Concertación sistemáticamente, ¿por qué no lo puede hacer también una candidata que asume un rol distinto? El rol de presidente, candidato a presidente, desde el punto de vista político, es totalmente distinto incluso al ser senador, incluso al ser diputado, porque representan cosas distintas, y por lo tanto es perfectamente legítimo que tenga una mirada de Estado respecto a un tema que, en su rol de ministro, que tiene que enfrentar una situación para efectos de los equilibrios del sistema, tenga una opinión distinta. O sea, yo creo que nadie podría razonablemente discutir de que efectivamente los sueldos ojalá fueran los más altos posibles. O sea, si alguien dijera, oye, ojalá un sueldo de 600.000, ojalá, si ese no es el punto está en cómo llegamos. Y las lógicas, dicen, política y económica, hablan de esto, que es perfectamente legítimo. No es nada dramático plantearlo de esa forma. O sea, yo creo que reconocer que uno se ha equivocado, cambiar de opinión, es perfectamente válido. Ahora, si hace unos meses dijiste como ministra, ¿no es cierto?, de este mismo gobierno que pretende la continuidad por su intermedio,
que era imposible, impracticable, y ahora dices que sí, y ofrece 250.000 pesos, creo que a lo mejor sí, efectivamente se equivocó y podría haber ofrecido los mismos 600.000 pesos que tú dices que sería el óptimo, ¿no es cierto? Sé, pues, porque Paula, al final, si acá el tema es el ofertón, pero el problema no es un blackout, pues, tiene la cifra que quiera. ¿Por qué va a tener que hacer un blackout de meses y decir, mira, ahora no? Yo lo que sí está claro es que cualquier tema económico que está planteando Evelyn Matei entiende, fue de las mejores estudiantes de economía, tiene una trayectoria. ¿Tiene ministra de Economía? Bueno, no pregúntale, el presidente Piñera, muchos dicen, ha sido además ministro de Hacienda. Y no lo ha hecho mal, y no lo ha hecho mal. Sí, pero Paula, sí, ahora yo prefiero tener una presidenta y una ministra de Economía o de Hacienda de presidenta. Se dio vuelta a decir educación gratis para todo y después no para todo. Sí, o sea, eso pasa, sí es razonable. Evelyn Matei, me acuerdo que su subsecretario dijo, hace 8 meses atrás, dijo, yo creo que el mejor sueldo mínimo debe ser 250. Y ella salió a decir que no, que nada que ver, que no podía hacer aquello. Señaló en ese momento, y fue un debate público, que eso iba a generar distorsiones importantes en la economía, ¿ya? Salieron economistas diciendo lo propio, otro economista diciendo lo contrario, diciendo efectivamente si uno aumenta los salarios radicalmente por fijación de precios puede generarse una distorsión, pero no está claro que a 250.000 pesos se genere distorsión. Hubo todo un debate, ¿ya? Y aparentemente ella se convenció entonces de la postura que ella no estaba defendiendo, pero eso uno tiene que hemos criticado muchas veces aquí a Michelle Bachelet de que no haya hecho el vía crucis, que significa decir lo uno y lo otro, que diga, a ver, momentito, me equivoqué, yo pensaba esto y realmente me han convencido lo contrario. Me parece que es un buen momento. Yo creo que Evelyn Matei no solo dijo esto, también dijo que ella habría sacado a los militares inmediatamente para el terremoto, dijo un conjunto de otras cosas. Yo creo incluso que incluso Evelyn Matei los habría sacado antes del terremoto, pero más allá de eso, el asunto es que efectivamente ella ¿Tú estás diciendo que ella es golpista? Yo estoy diciendo que ella es militarista. Pero Jorge está haciendo una caricatura. Está haciendo una caricatura, hablemos de Luciano Cruzcoque, candidato a senador. ¿Es correcto que Luciano Cruzcoque se postule al Senado por la región de Antofagasta? Yo creo que es legítimo que quiera hacerlo. ¿Ya? Ahora, en esto, yo no le voy a prestar ropa porque no tengo, pero yo entiendo que aquí hay un tema que tiene que sacar la Contraloría. Y la Contraloría, más allá de las opiniones de Francisco Díaz, que oiga, ministro, y se da vuelta y el ministro, no. Eso yo creo que eso es una... a mí me sorprende, pero efectivamente la Contraloría tiene que responde a las críticas o a la advertencia, aviso, ¿no es cierto?, de que se va a presentar algún planteamiento en su contra, que él diga que esto es una leguleyada de quienes pretenden oponerse a su candidatura, cuando lo que él está haciendo es precisamente una leguleyada. Porque no obstante que efectivamente pueda tener algo de razón en el argumento desde el punto de vista más básico, que es como este gobierno se ha movido, ¿no es cierto?, en términos de que es legal, ya, no hay ninguna otra consideración que tomar. Desde el punto de vista ético, obviamente, creo que es lo más reprochable que hay, que no hay nadie en el país que pueda discutirle que él estaba en una condición de ministro, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del espíritu de la norma, creo que también es cuestionable y es algo, a lo mejor, un argumento que la Contraloría podría tomar y considerar, ¿no es cierto? No sé cuál será su resolución. Pero efectivamente lo que esa norma pretende es que quienes están en una posición destacada por ser ministros del gobierno de turno, ¿no es cierto?, no usufructen de esa calidad y realicen campaña desde el ejercicio de ese cargo. Entonces, que ahora desde el formalismo, desde la leguleyada, ellos pretendan que no es ministro porque es un jefe de servicio con rango de ministro, cuando se comporta como ministro, entonces tiene orejas de ministro, cola de ministro, traje de ministro. A mí me parece, Paula, tú eres abogada, Perdona, todo lo que dice Paula, ¿sabes mi conclusión al oírla? Que es un excelente candidato. Si fuera un mal candidato, nadie se habría preocupado. Cruzcoque es una persona que ha sido conocido como actor, ha sido conocido con las mayores calificaciones a cargo de la cultura del gobierno. A cargo de la cultura. Bueno, vale. Sí, y especialmente atractivo, Paula, te guste o no, o a lo mejor sí te gusta, para las mujeres. Especialmente atractivo para las mujeres porque tiene pinta de galán, que la quisiéramos tener cualquiera de nosotros. Entonces,
Resulta que aquí, como dice Willy, que resuelva la Contraloría. Este es un país legalista. Pero por supuesto, nadie ha dicho que no sea que este es un país legalista, Paula, que decida la ley, que decida Ahora, yo creo sinceramente que pretender que lo que hay detrás de esto, ¿no es cierto?, es el temor a un gran candidato. Pero lo encuentras atractivo tú, ¿no? Es un argumento que me parece de verdad un poco insultante en términos de que no hay discusión posible en términos de opinión pública de si era o no era un ministro. Si en lo técnico no es así, no es otro ministro. A mí me parece absolutamente, a mí me da exactamente lo mismo. Lo que me parece más interesante que está pasando en esta campaña parlamentaria es que no se han dado cuenta los bloques políticos en general de que han armado guerras importantes, lo que me parece muy bien, en términos de buenos candidatos en los mismos lugares, lo que significa que la mitad, o más de la mitad de esos candidatos van a ir quedando fuera del sistema. ¿Ya? Antes se repartían los cargos, estaba todo más o menos claro. Ahora, con este nuevo escenario político, resulta que van a competir y nos vamos a ir encontrando con muchos nombres importantes que van a ir perdiendo y van a quedarse fuera. Eso me parece muy bueno, me parece muy saludable, ¿ya? Y eso revela que estamos cerrando este ciclo bastante espantoso que fue la lógica transicional de los acuerdos, donde al final todo se hacía efectivamente entre los partidos negociando cualquier cosa. A mí, si el señor va o no va, me da lo mismo. Lo que me parece importante es que se dirima de una buena vez qué diablo de servicio es entonces el Consejo de la Cultura, porque la verdad es que el presidente Piñera también decía que le había perdido 7 ministros en la pasada de las presidenciales y no dijo 6 ministros y un marciano, digamos. O sea, ahora yo acá creo que el punto no es si es bueno o mal candidato, sino que hay otro punto que está... No, si no es un tema formal, perdón, no es un tema formal. Cuando tú tienes una norma que tiene una lógica y un espíritu, ¿no es cierto?, lo transgrede, el espíritu es parte porque de la forma, para usted es un buen candidato. Tenemos que cerrar esta edición de Ciudadanos. La concertación pasó viola por esta semana porque estaba en la banca, estaba Bachelet en Nueva York. La próxima semana está Bachelet de vuelta y también va a ser objeto aquí de conversación. Estaba más entretenida esta semana la alianza, por cierto, para el análisis. ¿Quién ganó? ¿Cuál fue la frase de la semana? ¿Se reeligió Carlos Larraín por segunda semana consecutiva o no? No, ganó el Papa. Mira. Perdón, yo hubo votación por el Papa. Hagamos un recuento de votaciones de todas las semanas porque en verdad 40% de los votos para el Papa. Ahí perdió la emblemática, perdió Rego. No, bueno, pero estamos hablando de la frase de la semana. Nuevamente Paula Vial lidera al público de Ciudadanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con la cuña, la frase ganadora en italiano. No tenemos frase ganadora en italiano esta semana de Ciudadanos. Que estén muy bien. Una persona gay che cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla?